esa promesa que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Dios. Te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Sabemos que para Él vivimos, sabemos que si morimos para Él morimos. Ni lo alto ni lo profundo nos podrá separar de ti. Gracias te damos, Señor. Más estoy agradecido con el Señor por las muchas bendiciones que Él me da. Quiero que tú también pienses en lo que ha hecho el Señor por ti. No hay razones para vivir separado del Señor. ¿Qué pagaremos a Dios si no tenemos nada que darle? Nuestra vida pertenece a Dios, lo que tenemos Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta maravillosa oportunidad de poder estar en su programa Tiempo de Gracia. Dios bendiga su vida, que Dios le fortalezca, que Dios le levante, que Dios le ilumine, que Dios le dé la sabiduría esta mañana, aleluya, para enfrentar, para emprender. Aleluya, damos gracias a nuestro Dios, sabemos que Dios va adelante, sabemos que Dios está con nosotros y por eso estamos aquí esta mañana. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar esta mañana. Padre, le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, por esta mañana de gracia, por esta mañana de oportunidad, por esta mañana de fidelidad, de ese amor incondicional. Gracias por permitirnos estar una vez más en este programa. Gracias por cada persona, por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que hoy está listo, dispuesto para recibir tu palabra, Dios mío. Que tu palabra pueda ser sembrada en tierra fértil esta mañana. Y que podamos, Dios mío, en nosotros atesorar esa palabra maravillosa, esa palabra que nos endereza, que nos confronta, esa palabra que nos desafía, que nos limpia. En el nombre de Jesús declaramos aires limpios, declaramos libertad. Tu palabra dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y declaramos esa libertad del cielo, declaramos ese respaldo. Usa nuestro cuerpo, nuestra humanidad como un instrumento que lleve honra y gloria a tu nombre, Padre. Que estos minutos sean para tu alabanza, para tu adoración y para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9 y el versículo 13 en adelante.
Leo la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión si están destinados para cierto tiempo, entonces permanecen atados. La Biblia no menciona de ángeles de Dios que estén atados, sino que están libres para alabar, para bendecir y glorificar el nombre del Señor y de acuerdo a la labor que desempeñen. Entonces, debido a que permanecen atados y debido a que la labor que van a desempeñar en ese tiempo, estamos hablando siempre en el tiempo de la tribulación, y aquí en la quinta y la sexta trompeta, estamos hablando en un tiempo donde ya los juicios se incrementan en una gran manera. Y si adelantamos un poquito, lo que queda claro aquí es que ya los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra sobre quienes vendrán estos juicios de la quinta y la sexta trompeta, hablada en Apocalipsis capítulo 9, donde estamos, ya estos habitantes no se arrepentirán. También sabemos la razón por la que no se van a arrepentir, lo vamos a ver más adelantito. Pero la razón por la que no se arrepentirán es porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Entonces, en el tiempo debido, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, en el tiempo de Dios, dentro del plan de Dios, por la orden de la sexta trompeta, con el propósito de ejecutar los juicios descritos en este pasaje, son desatados por la orden de Dios, en el tiempo de Dios. Entonces Dios siempre, decíamos en el programa anterior, siempre es el que ha tenido el control. Dios siempre tiene el dominio. Dios no es que aún en ese entonces que estarán esos terribles juicios, Dios siempre será el que tendrá el control, el que tendrá el dominio. Entonces hay un tiempo, hay una hora, hay una forma. Esto nos da a entender, como en toda la escritura, que Dios no está improvisando, que Dios tiene un plan. ¿Sabe qué? Como nosotros como iglesia, eso nos debe de fortalecer, nos debe de animar el saber de que Dios siempre ha tenido un plan. Y cuando nosotros como iglesia conocemos el final de la historia, conocemos el final de todo, debemos animarnos, debemos fortalecernos en la palabra de Dios, porque la palabra es lumbrera. La palabra es la luz que nos ilumina, es el mapa para seguir hacia adelante. La palabra de Dios establece que nosotros como iglesia no estaremos aquí en la tierra en el tiempo de estos terribles juicios. Repetimos una vez más lo que hemos estado hablando durante este tiempo. Debe haber en nosotros como iglesia ese agradecimiento, esa actitud de vivir conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a la voluntad de Dios, ya que Dios nos ha liberado. No solamente es que Dios tiene para nosotros allá arriba algo especial, algo incomparable, sino que además como iglesia nos ha librado de estos temas. Y aquí nos damos cuenta de que este es el resumen de cómo ha sido la actitud del ser humano siempre.
El ser humano de generación en generación, en su mayoría, ha vivido de espaldas a Dios. No ha querido caminar en armonía con nuestro Dios. Y por eso llega el momento donde Dios, en Apocalipsis, lo hablamos desde un principio, revela el fin del mal, el fin del pecado, el fin de la maldad. Entonces, ¿cuál es la reacción de los habitantes de la tierra en ese entonces cuando es desatado los terribles juicios de la quinta y sexta trompeta? No se arrepentirán. Una actitud de rebeldía, de incredulidad terrible. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Eso es lo que se está viendo hoy. La gente menciona a Dios. La gente dice creer en Dios. Mucha gente adjudica incluso conocerlo y servirlo. Pero la verdad es que los hechos dicen y dan a entender otra cosa. Entonces, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Esta es la actitud que nosotros podemos comparar con lo que habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 al versículo 30. No tenemos el tiempo para ir allá, pero solo puede leer ahí en casa. Desde los días de Noé hasta esta generación, la mayoría de los seres humanos han vivido, repito, de espaldas a Dios. Y esa es la actitud presente. Y esa es la actitud de hoy en día. Una actitud donde no es caminar conforme a la voluntad de Dios. Ha habido siempre una indiferencia espiritual. Pero ¿qué pasará para estos días en cuanto a esa indiferencia espiritual? Se incrementará. La indiferencia espiritual se aumentará, se agudizará. Los seres humanos se negarán tercamente a someterse a Dios. Se negarán a acogerse a su gracia salvadora. ¿Qué demuestra todo eso? Demuestra lo poderoso, lo fuerte que es la incredulidad entenebrecida de las personas dominadas por Satanás. No hay otra discreción, no hay otra realidad. Es el dominio del mismo Satanás sobre la sociedad que no quiere de Dios. ¿Cómo es que un hombre, cómo es que una mujer no va a querer de Dios? Eso solamente es por el dominio, por el control del enemigo. Como lo deja claro 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 al versículo 12. Entonces, si vemos en el versículo 13, excepto ángel tocó la trompeta y una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces, cuando suena la sexta trompeta, hay una voz de autoridad. Hay una voz que sale del altar de delante de Dios. Esa voz es la de Jesucristo. Esa voz es la del Cordero que fue inmolado, que venció, que triunfó, que se levantó y que hoy es nuestro gran sumo sacerdote. 16 del capítulo 9, en donde estamos estudiando la sexta trompeta. El versículo 16 dice que el número del ejército, en ese momento, el ejército del enemigo son 200 millones. Juan dice, yo escuché su número. Juan escuchó que ese ejército del enemigo va a tener en ese momento, en ese evento, un ejército de 200 millones. Un ejército de 200 millones
es suficiente para llevar a cabo su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Dar muerte a la tercera parte de los hombres que habitan la tierra en ese entonces. Como lo hemos venido hablando desde el principio, cuando en este entonces dice la palabra habitantes de la tierra, ya la iglesia no está acá. Es más, ya cuando habla de quinta y sexta trompeta, ya no hay habitantes que se arrepientan. Entonces, hay un ejército de 200 millones. Mucha gente piensa que es un ejército humano, pero podría ser un ejército espiritual de parte del enemigo, como el ejército de las langostas, que también son un ejército de demonios. Pero no es que hayan dos opciones, sino que es que dice la palabra que a causa del humo, el fuego y el azufre, a través de esto, dice, por estas tres plagas, eso está hablando de una forma simbólica, pero habla entonces guerra, habrá, dice la Biblia, plagas. Fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, por el humo y por el azufre que salía de sus bocas. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejante a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Entonces, mire lo tremendo que acontece aquí. Hay una diferencia entre la quinta y la sexta trompeta, y es que los habitantes de la tierra que habían sobrevivido a los juicios anteriores, incluso los de la quinta trompeta, donde dice la palabra oportunidad de arrepentirse, pero no lo harán. Una tercera parte de la población mundial que había sobrevivido a los juicios anteriores, ¿verdad? A los juicios anteriores descritos en el capítulo 6, versículo 24, en el versículo 8, versículo 12, versículo 17, capítulo 8, versículo 9, 11, todos los juicios que habían venido dando desde los sellos y las trompetas anteriores. Una tercera parte de la población mundial entonces muere. Pero dice, del 17 al 19 vemos que dice la palabra que el poder de los caballos está en sus colas, en sus cabezas. De 200 millones matará con sus plagas, y estas plagas se van a ver, no que solamente va a ser
plagas o en su forma literal, sino que, repito, en ese entonces habrá guerra como nunca antes a nivel de todo el mundo y morirá la tercera parte de la población. Entonces, cuando ya vamos cerrando este contenido de la sexta trompeta, hemos hablado del versículo 20 y versículo 21, que los que sobreviven a la plaga de estos juicios de las trompetas, dice que solo se salvarán si se arrepintieren de sus pecados. Como dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 47. ¿Verdad? Libro de Lucas capítulo Lucas capítulo 24, versículo 47, dice la palabra de Dios: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 31, dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces, en el capítulo 26 y el versículo 20 también de el libro de Hechos, dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces es solamente a través de dice la palabra en Apocalipsis capítulo 8 versículo 13, que es uno de los capítulos que ya hemos visto. Dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los moradores, de los que moran en la tierra a causa de los a la bestia, adorarán la imagen. Dice la palabra en el versículo que hemos leído que la gente, que la parte de la población, ¿verdad?, no se arrepentirán. Y por la respuesta de por qué no se arrepentirán la vemos de una manera muy clara en el capítulo 17 y el versículo 8. Mire esto, de una manera clara. Capítulo 17, versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Ve cómo aparece en este versículo de una manera muy clara la respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué los moradores de la tierra, sobre quienes vendrá el juicio de la quinta y la sexta trompeta, no se arrepentirán?
Sus corazones serán endurecidos, como Dios endureció el corazón de Faraón cuando en el tiempo de Moisés, en el tiempo de las plagas. Era Dios que ablandaba el corazón de Faraón cuando lo quería ablandar, y era Dios quien lo endurecía cuando lo quería endurecer. Y a esta gente le endurecerá. Escrito en el libro de la vida. Dios no está borrando y volviendo a escribir su nombre y mi nombre en el libro de la vida. Capítulo 9, donde estamos estudiando, en el versículo 20 y versículo 21 dice que, el versículo 20, y los otros hombres y mujeres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, oiga esto, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Ves cómo hay gente que adora a los demonios? Hay gente que adora a los demonios a través de sus ídolos, a través de sus imágenes. No dejaron, ni dejaron de adorar a los demonios. Mire qué tremendo, lo decía la vez pasada. Qué irónico que la gente adore a los demonios, que son ellos los mismos que les atormentan. Los mismos demonios que atormentan a las personas están recibiendo adoración de las mismas personas. De plata, de bronce, de piedra y de madera. También anticipan las escaladas. No es para que usted ande, ¿verdad? No es tiempo de que usted ande paseando de casa en casa, ¿verdad? Por mucho que extrañe a los hermanos, ¿verdad? Quizás se les va a hacer incómodo decirle que usted no entre a su casa, pero usted debe de mantenerse en su casa, apartado, aislado, ¿verdad? Si usted vino de otro lugar, no porque esté enfermo, ni porque lo estemos rechazando, ni porque estemos denigrando, ¿verdad? Dice, hermano, salúdeme a mi mamá. Está escuchándolo. Dios bendiga la vida de la hermana Bercelia, ¿verdad? De la colonia Bella Vista, de parte de la hermana Marisela. Le saludamos de parte nuestra también. Saludos especiales para la hermana Bercelia, ¿verdad? Le saludamos. Dios le bendiga, hermano Marvin. Hermosa palabra. Lo estamos escuchando en Las Maderas, San Jerónimo. Atentamente, Kelsin. Así está. Bueno, saluditos para todos. Que Dios los bendiga. No hay tiempo para más, ¿verdad? Será hasta mañana si Dios nos lo